Recordemos cómo estaba la Mesopotamia entre el 2000 y el 3000. Recordemos que la civilización sumeria a finales del 3000 se termina de consolidar en la forma política de ciudades-estado, distintas ciudades-estado que 100 años arriba, 100 años abajo, van compitiendo entre ellas por la hegemonía dentro de su espacio territorial, especialmente dentro de entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y así el poder político a lo largo de entre el año 3000 y el año 2000 va pasando de ciudad en ciudad, de Uruk, Akish, Ur, Lagash, según cómo se van debilitando unas ciudades y otras. ¿Por qué? Porque a medida que el éxito de la tecnología agrícola sumeria progresa, aumenta la población. Eh, Sistemas de control de población, como los que teníamos en el Paleolítico, el infanticidio selectivo, las enfermedades a edad temprana, eh, la lactancia prolongada, todo esto, claro, cuando aumenta el éxito agrario y aumentan los excedentes agropecuarios, la gente no tiene necesidad de recurrir a soluciones tan terribles y tan dramáticas para mantener la población estabilizada. Ya no hay que migrar. La tierra da de comer a todas las bocas que nacen, pero claro, todas esas bocas se van reproduciendo y van poblando la tierra. En la medida en la que los espacios políticos de unas ciudades-estado chocan con los espacios políticos y económicos de otras ciudades-estado, bueno, pues se van produciendo enfrentamientos eh, por, por los recursos, ¿no? Enfrentamientos por el reparto de los recursos, y en ese enfrentamiento en el reparto de los recursos, gran parte de los excedentes alimenticios de estas poblaciones, en vez de dedicarse a vivir mejor, a trabajar menos y a ser más felices, pues bueno, pues se dedican pues a hacer la guerra, a invadirse unos a otros y a atacarse o a defenderse unos a otros. Desde muy temprano vimos que ya desde el 2800 las ciudades sumerias se amurallan fuertemente. Recordemos la epopeya de Gilgamesh, eh, después de la gran inundación, esa que pasó a la mitología como el diluvio, eh, y el desarrollo posterior de todas estas ciudades-estado es el desarrollo de unas defensas cada vez más poderosas, de unas tropas cada vez más adiestradas y de un enfrentamiento permanente entre ciudades-estado. Ahí tenemos ejemplos artísticos como el del estandarte de Ur, que lo volveremos a ver otra vez, la estela de los buitres, de Lagash, y en medio de toda esa situación de agresión de unos pueblos contra otros, pues bueno, tenemos ejemplos notables de civilización y progreso, como vimos el de China, su código legal, el trato a las mujeres. Por cierto, hablando del trato a las mujeres, recordemos que la posición de la mujer a lo largo de estos 1000 años va cayendo en decadencia, desde una posición muy liberal a principios del tercer milenio a una posición muy subordinada al hombre, a lo masculino, en el segundo milenio y sucesivo. Esto no es producto de las invasiones amorritas o de las invasiones indoeuropeas, sino producto del propio desarrollo histórico de estas comunidades en las que aparentemente el ejercicio y la especialización en la violencia va colocando a la mujer en una posición cada vez más intrascendente y subordinada dentro de la esfera política, ¿no? Esta destrucción de las ciudades
esta mutua destrucción, ataque y desgaste entre las ciudades sumerias, como dicen, no hay mal que por bien no venga, y esto le viene muy bien a otros que podrían haber estado sometidos a los sumerios. En la medida en la que los sumerios se dedicaban a pelearse entre ellos, poblaciones cercanas, como podían ser el caso de los acadios, que eran pobres inmigrantes semitas, que habían llegado con una mano detrás y otra delante, bueno, pues estos acadios poco a poco van ganando preponderancia en la misma medida en la que los sumerios la van perdiendo. Y ahí tenemos al Sargón, al famoso Sargón, que se transforma Akkad en la primera potencia imperial de la zona. Cuando hablamos de potencia imperial, estamos hablando de ciudades, de una ciudad-estado que es capaz de someter a tributo y vivir de los réditos que le puedan entregar las ciudades sometidas. Ya no es el caso de los enfrentamientos entre sumerios, que es destruir unos a otros para quedarte con sus campos de cultivo, sino de hacerles trabajar para ti, ¿no? Y pagar tributo. Pero la vida de los acadios es muy corta y allá por el 2215 Agadé, la capital del imperio acadio, es arrasada por los gutis, lo vimos, y comienza un nuevo periodo. ¿Por qué comienza un nuevo periodo? Porque todo el mundo sumerio termina desapareciendo. Las nuevas ciudades y organizaciones políticas ya no se reconocen en esa cultura sumeria, la lengua deja de ser utilizada como lengua de intercambio entre las personas, queda reducida a una lengua muerta utilizada solamente en el culto religioso, y toda la civilización posterior que va a haber en Mesopotamia a partir del 2000, por distintos motivos que ahora recordaremos, olvidarán el mundo sumerio. O lo olvidarán en la lengua, pero adoptarán buena parte de las formas culturales del mundo sumerio. Son invasores semitas, invasores indoeuropeos, que van a asumir las formas culturales poderosísimas de la cultura sumeria, pero ya con otra lengua, con otra estructura política y con otras jefaturas. Las clases dominantes sumerias desaparecerán hacia el 2000, 1800, y ya no quedará nada de ellos hasta que vuelvan las excavaciones a ponerlas en conocimiento ya muy cerca de nosotros, en el siglo XX. Desaparecerán de la historia. Allá por el 2000, habíamos visto, desembarcan en la Mesopotamia dos grupos de inmigrantes, dos migraciones masivas, una por el norte y otra desde el sur. Los del norte serán los que sean portadores de las lenguas indoeuropeas, que hoy prácticamente se han extendido por todo el mundo, y los del sur serán los portadores de estas lenguas semitas que van a dominar pues toda la zona de Oriente Medio, Oriente Próximo y norte de África hasta la actualidad. ¿Cómo se llamaban los del sur? Pues los amorreos, amorritas según la Biblia, o amorreos, que fijaos que no era el nombre que ellos se daban a sí mismos, sino es el nombre que le dan los sumerios a los invasores, los del oeste. Los amorritas eran los del oeste, los que venían de Allende, ¿no? De Allende el desierto. Claro, uno tiene que preguntarse, y nos hacíamos la pregunta la semana anterior, ¿qué diferencia había entre los mesopotámicos nativos, digamos, locales, y estos pueblos migrantes? Y ya la semana pasada ya vimos que había
o sugerimos que había diferencias importantes entre ellos. Por un lado, los pueblos mesopotámicos, ya fueran los semitas instalados como los acadios o los sumerios, eran pueblos agrícolas, con una religión agrícola, con una cultura de la fertilidad y con una organización en forma de ciudades-estado. Estos invasores, tanto los indoeuropeos como los semitas, constituyen organizaciones nómadas. Son pueblos pastoriles, nómadas, con una organización belicosa, una estructura muy jerarquizada, y sobre todo, bueno, pues con una estructura social fuertemente androcéntrica. Exactamente lo contrario de los pueblos que van a ocupar. Muchos de estos pueblos, muchos de estos invasores amorreos o indoeuropeos, desaparecieron. Simplemente fueron poblaciones que llegaron, arrasaron por su fuerza bélica y por su brutalidad los focos de civilización que se encontraban, pero fueron incapaces de hacer poco más que destruir. Pero hubo algunos que no. Hubo algunos que, aparte de ocupar las regiones civilizadas, fueron o tuvieron la perspicacia o la capacidad o la fortuna de adaptarse a la civilización ocupada y adoptar de forma productiva no solamente la cultura dominada, sino hacerla suya, además. Digamos, transformar la cultura dominada en su propia cultura y darle una nueva inyección de vida a esa tradición que de esta manera habían heredado. Buena parte de los amorreos, de los amorritas, pudieron cumplir esto. De hecho, veremos más adelante que por ejemplo, la nueva Babilonia que va a surgir a partir de entonces, el mismísimo Hammurabi, son descendientes de los amorreos, son tribus amorritas que han ido, ¿cómo decirlo?, reinventándose en la cultura sumeria, y esa es la razón por la que a nosotros nos han llegado los mitos sumerios a través de, ya tamizados y filtrados a través de estas culturas semíticas. Y lo mismo pasó en el norte con las culturas indoeuropeas, en las que otros grupos, pues como por ejemplo los hititas, fueron capaces de asimilar una buena parte de la cultura dominada y hacerse fuertes desde esa nueva mixtura, desde ese nuevo mestizaje con el que supieron, digamos, combinar su fuerza bélica y su capacidad de acción con la enorme tecnología y el enorme desarrollo cultural y sobre todo la escritura, la lengua escrita, ¿no?, de los pueblos ocupados, y transformarse en los grandes imperios y estados que a lo largo de los siguientes 500 años, en algunos casos, en algunos más, como el de los asirios, casi 1000, van a dibujar el mapa político de la región. Lo que va a venir a partir de ahora son dos grandes pueblos, dos grandes oleadas culturales, indoeuropeos y semitas, repartiéndose todo Oriente Próximo en sucesivas guerras de conquista y en sucesivos enfrentamientos. Decíamos, ¿qué diferencias había entre unos y otros, aparte de lo que os he contado? Pues yo os he juntado alguna colección fotográfica para hacernos una idea de la estética. Yo tenía un amigo en la facultad, cuando estudiábamos historia, ahí en Granada, yo tenía un amigo que tenía una frase que a mí me daba mucha rabia, y luego
Y luego con los años siempre he dicho, hay que ver Manolo qué listo era, ¿no? Estas cosas que te reconcilias con con la gente que, digamos, que has estado, entre comillas, enemistada, ¿no? Aunque sea culturalmente, con la edad. Manolo me decía siempre, Jorge, toda estética comporta cierta ética. Y a mí eso me repateaba. Sí, yo no podía aguantar que a mí me dijeran que la estética podía tener relación con la ética. Y seguramente yo ahora tampoco lo pienso, ¿no? Pero cuando uno ve estas fotos que os voy a mostrar ahora, en fin, uno tiene que darle cierta razón a Manolo, ¿no? En esto. Pareciera como que cierta estética va asociada, pareciera, o al menos eso parecieran indicar las fotos. Cuando uno ve las representaciones gráficas que nos han llegado de los sumerios, déjenme que cierre un poquito la imagen. Cuando uno ve la representación gráfica de los sumerios, bueno, primero lo que impacta de la representación gráfica es la modernidad, ¿no? Pareciera que estuviéramos viendo un cómic del Paco Roca o de cualquiera de estos de ahora, ¿no? De la actualidad, ¿no? Es decir, lo primero que llama la atención es la modernidad. Pero aparte de la modernidad, llama la atención los rasgos. Daos cuenta que son rasgos que hoy podrían pasar por femeninos. No hay una distinción en la representación pictórica, no hay una distinción radical, aparte de la barba, ¿no? Pero uno dice, esos ojos grandes, rasgados, que uno ahora actualmente atribuiría a la iconografía femenina, las pulseras, los collares, ¿no? Uno ve en esta representación una especie de sentimiento, ¿cómo decirlo?, de unión entre lo femenino y lo masculino, que a veces es, desde nuestra cultura machista actual, puede ser incluso perturbadora, chocante. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra. Vemos en esta imagen ampliada que esta imagen forma parte, pues, de una escena militar, ¿no? De una escena de guerra. Sin embargo, en la ampliación nos damos cuenta de que este señor está tremendamente feliz, ¿no? En su escena de guerra. No es, desde luego, un soldado al uso de estos ceñudos en posición de combate. Aquí tenemos una escena, recordaréis, del estandarte de Ur. Recordemos que el estandarte de Ur es muy antiguo, estamos hablando del 2600, 2700. En este estandarte de Ur, fijaos el aspecto marcial que tienen los soldados, ¿no? Son gorditos, narigones, sí, es que hasta los... Es que parece más un cómic que propiamente una escena de guerra. Evidentemente que es una escena de guerra, porque recordaréis que hay parte con prisioneros, combate, víctimas, ¿no? Sin embargo, no hay ningún intento en la representación gráfica, no hay ningún intento de colocar a los personajes como superhombres, ni como héroes al estilo griego, ni muchísimo menos. Son gorditos, son bajitos, son cabezones, tienen la nariz grande. Inclusive hay uno aquí chiquitito debajo del burro, que en fin, uno dice, poca pinta, tiene como soldado, ¿no? Sí. Bueno, pues claramente la gente que hizo esta representación, su intención a la hora de representar a estas personas no era la intención que podía tener luego un asirio o que podía tener un griego a la hora de representar. Son concepciones
completamente diferentes de la estética, ¿no? Mirad la pinta de los 8 o 9 que van arriba caminando en fila, o la pinta de estos que están abajo bebiendo cerveza con la lira, tocándole la lira por detrás. Veis que desde el punto de vista estético no hay ninguna ambición por reflejar rasgos, como decir, idealizados, ¿no? de los seres humanos. Y no era porque no tuvieran recursos técnicos para hacerlo. Recursos técnicos tenían en abundancia para poder representar lo que hubieran querido representar. Sin embargo, en algo tan magnífico como es el estandarte de Ur, no hay ningún interés. Mirad el que está tocando la lira, la señora que está detrás cantando y dando palmas en plan sevillano. ¿Sí? No hay ningún problema en representar la naturalidad de esta escena. Aquí tenemos a este otro que está del otro lado, sentado en su sillita, narigón, orejón, calvo, es decir, podría ser cualquiera de alguno de nosotros, ¿no? Y lo vemos igual, no solamente lo vemos también en la escultura, ¿no? En este caso, en esta estela, aquí tenemos otra representación de un señor que en este caso está desnudo, pues oye, pues con su tripita, cabezoncito, es decir, lo menos marcial y lo menos heroico que nos podamos imaginar. Y sin embargo, mirad el tipo de arte al que esta gente es capaz de llegar. Mirad lo que eran capaces de hacer con un cuchillo. Imaginaos si hubieran querido hacer una representación idealizada de un sujeto, evidentemente, de una mujer. Evidentemente lo hubieran podido hacer sin ningún problema. Recursos técnicos tenían a patadas. Aquí tenemos una representación posterior, de unos cientos de años posteriores, son un poquito más estilizados, pero esto casi parece un desfile de modelos, más que un acto público o un acto político. Aquí tenemos a estos dos, no se sabe bien si están bebiendo o charlando, departiendo. Mirad, este otro podría ser un sibarita cualquiera. Pues bien, esta es digamos, la manera en la que los sumerios, podríamos decir, se representaban a sí mismos. Vamos a ver cómo se representaban a sí mismos los egipcios. Si los sumerios fascinaban por la belleza y naturalidad de su representación, los egipcios se van para el otro extremo. Los egipcios fascinan por la representación idealizada que tienen de los cuerpos, pero desde luego no hay ningún rasgo guerrero en una representación egipcia. Hay una enorme presencia femenina, que no vamos a ver en el resto del arte posterior, va a costar muchísimo encontrar, y en el que tanto las mujeres como los hombres, sobre todo ellas, rodeadas de vaporosos tules y gasas y frutas e inciensos y flores, son escenas francamente más de la belleza estética que de la guerra. Inclusive cuando tenemos escenas de guerra, como pueden ser las escenas de las tumbas de los faraones, o las paletas en las que hay actos conmemorativos de guerra, parece más un baile, parece más una danza que están haciendo. La estética con la que se representa es más una estética del baile, de lo artístico, del equilibrio, que propiamente de la violencia. Aquí tenemos a las señoras
un grupo de señoras charlando, rodeadas de lujos. Pero como veis, inclusive en este caso, la señora que está, por ejemplo, la que está de pie, semidesnuda, bueno, pues está lejos de representar una concepción idealizada ni de las culturas previas propias de la agricultura, ni de las posteriores propias del heroísmo. Mirad, mirad aquí qué representación, mirad qué representación de un señor en pleno combate, en plena acción, o de cacería, o de cacería, o de guerra. Es bastante poco marcial, ¿no? Parece más un modelo de pasarela, este señor, que con todo el esplendor, hasta el caballo, cómo va enjaezado, es todo un despliegue. Parece una carroza del Día del Orgullo Gay. De una carroza, efectivamente. Bueno, ya quisieran. Es Ya, preciosa además, ¿eh? ya Por los quisieran colores, las las plumas. carrozas del orgullo gay tener la mitad del estilazo que tiene el egipcio este, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? La belleza abrumadora del dibujo. Aquí tenemos, por ejemplo, una paleta. ¿Os recordáis la paleta de Narmer? Que la vimos hace varias semanas atrás, la paleta de Narmer, pues aquí la tenéis esquematizada, en la que se ve la figura idealizada desde el punto de vista del dominio, pero no desde el punto de vista estético. Son personas normales, como cualquier otro. No hay superhéroes en este tipo de representación, salvo por la estatura del faraón, ¿no? que se lo pone más grande para que quede claro cuál es la relación de dominio. Mirad aquí, aquí tenemos a este haciendo gala de su ombliguito barrigón, como cualquier cervecero de playa, y tratando de ligar con la chica, pues no se sabe bien qué es lo que le está diciendo en ese momento, ¿no? Pero ya veis que no hay ninguna ambición de poner a los seres humanos atléticos, esbeltos, pareciendo lo que no son. Aquí tenemos a las chicas, otra vez. Eso sí, habíamos visto que dentro de la técnica representativa egipcia, las chicas siempre son jóvenes y bonitas, ¿no? Faltaría más. Los únicos que se permiten cierta edad son los varones. Pero bueno, eso forma parte, pues, de las convenciones propias de la época. Aquí tenemos al príncipe en plena cacería de pájaros. Vamos, otro para la carroza, ¿no? Sí, perfectamente adaptado. Ya veis cuánta estética del disfrute, cuánta estética de la buena vida uno encuentra en todas estas representaciones egipcias, muy parecidas, más sofisticadas que las sumerias, por supuesto, es decir, pero muy parecidas en cuanto al ánimo que aparentemente las preside, ¿no? Aquí inclusive que tenemos la batalla de Kadesh representada, que uno diría, hombre, bueno, esto ya es la guerra, no sé, es decir, es la guerra de Vietnam para los egipcios, ¿no? Además, nunca mejor dicho, porque salieron apaleados de allí de la batalla de Kadesh. Y el faraón salvó la vida por los pelos, ¿no? En aquello. Sin embargo, el tipo, cuando llega la hora de mandar a que le dibujen en la batalla para que quede constancia de cómo se comportó con heroísmo, pese a estar como el general Custer rodeado y al punto de la muerte hasta el último momento,
la representación de la batalla es una representación absolutamente estética. Es tan estética que el señor, el escultor que hizo el grabado, no cayó en la cuenta, o sí cayó en la cuenta, de que estaba feo dibujar un carro hitita. Y si os dais cuenta, todos los carros que están dibujados, salvo que yo me esté equivocando en alguno, pero ya me lo señalaréis vosotros si sois capaces de encontrarlo, todos los carros que están dibujados son carros que tienen la rueda en el punto trasero del carro. El eje lo tienen situado en el punto trasero del carro. Bien, pues ese es un carro egipcio. Los carros hititas tienen la rueda en la mitad del carro, no en la parte trasera. Bueno, pues hasta ahí la representación estética parece que lleva al escultor a decir, oye, un carro que no esté bien situado el eje es un carro feo, ¿no? Y no nos vamos a permitir, aunque estemos hablando de enemigos, poner un carro feo dentro de una hermosa representación escultórica. Vemos escenas de la vida cotidiana en las que este capataz o capataza está controlando, regenteando o vigilando los trabajos cotidianos que se realizan y la gente tiene un aspecto absolutamente normal como el de cualquier ser humano, de los que andan por la calle. Y frente a este tipo de concepción artística de la vida, ¿cómo era, por ejemplo, la concepción de un acadio, de un semita? Pues vemos ya que hay diferencias, ¿no? De entrada ya estamos ante, por ejemplo, aquí estamos ante señores notablemente musculados, ¿no? La cosa ha cambiado ya. Esos bíceps, esos tríceps marcados parecen propios de cualquier foto de gimnasio contemporáneo, a diferencia de lo que habíamos visto antes de los modelos de pasarela egipcios o de los señores gorditos y narigones sumerios, ¿no? Es decir, absolutamente nada que ver una representación con la otra. Aquí tenemos una escena de semi-humanos mezclados con una especie de como le decían los griegos, una mezcla, ¿no? de humano con animal, donde también tanto unos como otros también están fuertemente musculados, aunque sea una representación imaginaria. Aquí tenemos un sello en el que también vemos el mismo tipo de representación estilizada y musculada. Y aquí tenemos una escena de guerra típica en la que vemos cómo también hay una enorme distancia entre la manera en la que se representa la violencia, la guerra, el sujeto, el matador, en una escena o en la otra. Cuerpos ya estilizados, musculados, es otro concepto. Es un ejemplo, mirad qué antebrazos. Esto en una representación egipcia sería inconcebible. Yo no he sido capaz de encontrar nada parecido a esto en una representación egipcia ni sumeria. Bien. Y si nos vamos ya a la representación asiria, mirad qué antebrazos, qué musculatura.
qué tamaño, qué cuerpos robustos en comparación con, con lo estilizado de los egipcios, pero aquí está musculado hasta el león. Mirad los brazos que tiene, las patas delanteras que tiene el león. Parece un boxeador, ¿no? Y lógicamente el resto de la representación es una representación imponente. Cualquiera que haya estado en cualquiera de estos museos en Berlín, impresiona, ¿no? Ver cualquiera de estas representaciones. Mirad qué pantorrillas, ¿no? Una escena de guerra absolutamente heroica, ¿no? El tío a caballo, a galope tendido con el arco y la flecha encima del caballo. Este está puesta del revés. Está puesto el... a ver si lo puedo girar. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos hasta este animal mitológico, ¿no? Ignorando el hecho del reloj de pulsera que lleva, eh, qué pedazo de antebrazo, ¿no? que tiene el animalito. Bueno, pues a lo que iba, o a lo que yo intentaba guiar el argumento, es a que estos pueblos, tanto indoeuropeos como semitas, traen una cultura diferente. Traen una cultura, una concepción de la vida, de la religión, de las relaciones sociales, de las relaciones políticas, muy diferente de la civilización egipcia o de la civilización sumeria que van a ocupar. Pero sea como sea, la ocuparon. La ocuparon y en el mejor de los casos fueron capaces de adoptar la mayor parte de la cultura ocupada, como ocurrió, por ejemplo, en Babilonia. En el 2100, los amorritas, amorreos, nómadas occidentales, según la denominación que recibieron de los ocupados, entran en la media luna fértil desde el sur y unos van hacia el oeste y otros van hacia el este. Los que van hacia el oeste van a ser los que den lugar a la presión migratoria que intente ocupar Egipto, y los que vayan hacia el este van a ser los que terminen ocupando Babilonia y fundando pues, el gran imperio babilónico a partir ya de 1800. En 1792, uno de estos amorritas, Hammurabi, sube al trono de Babel. Babel, que ha llegado a nosotros bajo el nombre de Babilonia, bajo su denominación griega. Y Hammurabi hace de su reinado de Babel un imperio tan grande y tan poderoso y tan lujoso como el imperio acadio previo, ¿no? Babilonia va a ser durante 14 siglos, a partir de Hammurabi, durante 14 siglos va a ser la París del mundo, la ciudad más importante de Asia Occidental y probablemente la ciudad más importante del mundo durante todo ese tiempo. Durante esos 14 siglos, cuando se habla de mundo antiguo, se habla de Babilonia. Los jardines colgantes, lo que está en nuestra fantasía siempre es Babilonia. Pues bien, Hammurabi no es de estos burros destructores, sino que es de los que sabe, de los que forma parte de una clase dirigente capaz de apropiarse de lo mejor de la cultura ocupada y potenciarla. En este caso, Hammurabi pasó a la historia por el código, que lo tenemos ahí grabado
en esta piedra negra que podemos ver en el museo. A la izquierda tenéis la redacción del código y a la derecha la imagen de conjunto. Veis que el código está coronado por una estela en la que Hammurabi recibe de Dios la ley. Y su Dios está detrás con unas especies de refulgor en representación del sol, de la luz, ¿no? ¿Veis cómo le sale de atrás esos rayos en una escena que es un calco de Moisés y las tablas de la ley? El Señor le dijo a Moisés: sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. A los ancianos les dijo: espérennos en este lugar hasta que regresemos. Aquí se quedaron Aarón y Hur con ustedes, y si alguien tiene algún problema, que se lo presente a ellos. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí y durante 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego, el que tenemos detrás de la estela, como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. Moisés en el monte Sinaí. Juanra, adelante, por favor. Vale. El código nos dice mucho sobre el sistema social de la época. Los hombres libres se dividían en nobles y campesinos. También había esclavos, institución universal en toda la antigüedad. La desigualdad era llevada hasta los menores detalles. Así era mayor la pena por dañar a un noble que a un campesino, como era mayor por dañar a un campesino que a un esclavo. Por otro lado, como era justo, un noble debía sufrir un castigo mayor que un campesino por los mismos delitos y pagar sumas mayores al templo. Los esclavos eran marcados en la frente y estaba prohibido ocultar o disimular esa marca. En cambio, estaba prohibida la crueldad inhumana en el trato dado a los esclavos y se idearon métodos por los cuales estos pudieran comprar su libertad. En general, los esclavos eran mejor tratados y recibían más protección en la Babilonia amorrea que en tiempos romanos, 2000 años más tarde. El código tiene un fuerte carácter comercial, lo que muestra una vez más que la base de la civilización mesopotámica era el comercio. Afirma la absoluta santidad de los contratos y estipula cuidadosamente la manera en que los bienes pueden ser poseídos, vendidos o transferidos. Regula el comercio, los beneficios y los alquileres. Prohíbe el engaño en el peso, los artículos de mala calidad, la mala artesanía y los fraudes comerciales en general. Gracias, Juanra. Ya veis que el código tiene un fuerte sentido mercantil. Y no solamente regula la santidad de los contratos, sino que prohíbe la obsolescencia planificada, por ejemplo, ¿no? Es decir, Claro. tú no puedes hacer una cosa mal y venderla, tío, ¿vale? Pues te cortan la mano, ¿vale? En este código, bajo este código mercantil. Chelo, por favor, continúa. Vamos a ver los matrimonios, el derecho civil, cómo era considerado. También los matrimonios eran considerados como una forma de contrato y se establecían normas para el divorcio y la adopción de hijos. Aunque un hombre podía divorciarse de su mujer a voluntad, debía devolver la dote que ella aportaba al matrimonio.
Las mujeres y los niños estaban expresamente protegidos en el código. ¿Os dais cuenta? La previsión de un código que es 2000 años anterior a nuestra era, ¿eh? Con respecto, por ejemplo, al matrimonio. Fijaos todo lo que cayó la mujer en los 2000 años siguientes, ¿eh? Es decir, en el 2000, antes de nuestra era, Ya había divorcio. resulta que si un tío se quería divorciar, oye, tenía que devolver la pasta, ¿eh? Tenía que devolver la pasta, ¿no? La mujer no era un artículo que se compraba y se vendía, ¿no? Es algo sorprendente. 2000 años antes de nuestra era. Fijaos todo lo que cae en la posición de la mujer en los 2000 años siguientes. Y ya estamos en un pueblo semita, ¿eh? Y esto ya ha perdido la mujer muchísima posición con respecto a los sumerios, ¿no? Adelante, Chilo. También abordaba el tema vital de la irrigación. Los hombres eran responsables de su parte de los diques y canales, y en caso de que su negligencia originase inundaciones, debían pagar fuertes multas. El código legislaba asimismo sobre los delitos pasionales y de negligencia. Las mutilaciones eran comunes como castigo, más en el código anterior de Ur-Nammu, lo cual era un retroceso. Si un hombre golpeaba a su padre, se le cortaba la mano con que había propinado el golpe. Si un carpintero construía una casa que se derrumbaba y mataba al propietario, se le condenaba a muerte. Pero había atenuantes por accidente. El código es muy detallado en lo que respecta a la profesión médica. Se regulaban los honorarios y la ética de médicos y cirujanos. Un cirujano torpe podía perder la mano que había empuñado el cuchillo. Bajo el gobierno de Hammurabi, el arte y la literatura florecieron. Creó y supervisó una compleja red administrativa y aunque su dinastía no permaneció en el poder por mucho tiempo, su obra perduró, con pequeñas modificaciones, durante 15 siglos. Historia universal, Asimov. Gracias, Chilo. Bueno, pues ese es el mundo que nos encontramos en Mesopotamia cuando hacia el 1800 estas dos grandes oleadas migratorias se han instalado. Pero estas dos grandes oleadas migratorias, a partir del 1800, sufren a su vez nuevos envites migratorios, tanto del sur como del norte. Pensad que toda la civilización sumeria, toda la civilización mesopotámica, igual que la egipcia, se basaba en el bronce. Es la edad del bronce. Y el bronce no es algo que se pueda obtener a simple voluntad. El bronce es alta tecnología. Requiere una organización social muy sofisticada, una organización comercial extensa que permita traer materias primas de lugares muy lejanos y por tanto el bronce es algo que solo se pueden permitir los centros civilizados más poderosos, como era el caso de Egipto o de la Mesopotamia. Pero claro, a lo largo de 1000 años, si el bronce empieza por el 3000, cuando hemos llegado al 2000, los pueblos bárbaros no serán capaces de producir bronce, pero sí son capaces de comprarlo, ¿no? Y sí pueden hacerse con armas de bronce, aunque no sean capaces de producirlo. Esto hace que a lo largo de los siguientes 1000 años el bronce se generalizara y la superioridad técnica que le había dado a los centros sumerios y egipcios, le había dado su fortaleza frente a los pueblos invasores, bueno, pues paulatinamente lo fueran perdiendo en la misma medida en la que las nuevas tecnologías de guerra se iban acrecentando. Algo parecido va a ocurrir en el milenio siguiente entre este nuevo modelo civilizatorio mesopotámico, ya semita e indoeuropeo, frente a las nuevas oleadas migratorias que se van a producir durante este milenio. ¿Por qué? Porque a partir del 1800 aparece el caballo. El caballo es un producto de los pueblos
de los pueblos nómadas del norte. Y el caballo es un elemento que era completamente ausente en la Mesopotamia. Cuando las bandas nómadas son capaces de domesticar el caballo y utilizarlo como arma de guerra, no solamente lo utilizan como arma de guerra, sino que esa arma de guerra define el equilibrio militar en toda la región. La gran potencia que van a tener estos pueblos nómadas sobre los pueblos, entre comillas, civilizados, va a ser el caballo y el carro. El caballo y el carro tirado por caballos. Esta enorme potencia militar es la que va a cambiar completamente la configuración del mundo, sobre todo del Medio Oriente, durante los siguientes 800 o 900 años. Aquí tenéis distintos ejemplos de, por ejemplo, el carro que tenían los sumerios era un carro pesado de 4 ruedas, tirado por burritos, por asnos, que servía pues, para llevar avituallamiento, pero no era algo que sirviera para hacer un ataque de ningún tipo, ¿no? Mientras que el carro hitita que tenéis debajo es un carro ya tirado por caballo, en vez de con dos ejes, con un solo eje, muy veloz, muy rápido y un verdadero ariete contra cualquier infantería que se le quisiera poner por delante. Un verdadero ariete. Imaginaos lo que debe ser estar rodilla en tierra en una llanura con los escudos levantados y ver venir contra ti 200 o 300 caballos a galope tendido, a galope tendido y tú ahí de rodillas esperando el choque, ¿no? Bueno, aquello debió ser algo absolutamente revolucionario y debió generar el desconcierto y el pavor entre los ejércitos de infantería propios de la época que estaban acostumbrados a la lucha cuerpo a cuerpo, pero no a enfrentarse a estas unidades velocísimas y acorazadas de carros, ¿no? Por ejemplo, los egipcios lo adoptaron muy rápidamente tras la invasión de los hicsos, lo adoptaron muy rápidamente y veis cómo los egipcios lo adaptaron el carro de una manera muy peculiar, colocando el eje, desplazando el eje a la parte de atrás del carro y haciendo del carro una unidad muchísimo más ágil y muchísimo más veloz de lo que eran los carros hititas. Aquí tenemos la comparación de un carro egipcio con un carro hitita. Los pueblos civilizados no pudieron enfrentarse a esto. Los que no fueron capaces de adoptarlo sucumbieron ante el envite del caballo. Y lo que ocurre es que los pueblos civilizados ni tenían caballo, ni tenían los espacios para poder adiestrar a los caballos durante el tiempo necesario como para poder usarlo. No obstante, con el paso del milenio, finalmente el carro terminó imponiéndose y el caballo también. Y así, pues al final, pues toda la región quedó unificada bajo el mismo sistema de guerra y terminaron enfrentándose en la famosa batalla de Kadesh, pues finalmente, pues egipcios e hititas hasta que todos sucumbieron finalmente ante el envite de los pueblos del mar en el 1200, a excepción de 2 organizaciones. La egipcia, que aguantó con muchas deficiencias, aunque ya sometido a dinastías extranjeras por el siguiente milenio,
y los asirios, que siguieron aguantando durante otros 400 o 500 años. Y mientras se desmoronaba el mundo mesopotámico y el mundo egipcio, ¿qué pasaba en la zona de Palestina? Bueno, pues que como decíamos antes, mal de uno, virtud para otros, y en la medida en la que los grandes imperios se mataban entre ellos y las grandes ciudades colapsaban ante los invasores, otros lugares, como por ejemplo Ugarit, florece como potencia comercial. Y Ugarit para nosotros es muy importante porque probablemente sea el lugar cananeo donde se inventó el alfabeto que después pasaría a Grecia y del que nosotros hemos heredado nuestra forma de escritura. Toda la zona de Palestina, lo que hoy es el Estado de Israel, Siria y Líbano, era una zona extraordinariamente floreciente en la que tribus semitas, son todos cananeos. Cananeos son los del interior y fenicios se les llama a los de la costa. Terminaron desarrollando culturas comerciales que se fueron extendiendo por el Mediterráneo y han llegado hasta aquí, hasta España, ¿no? Aquí en España tenemos numerosos restos arqueológicos fenicios, también en la costa andaluza, en todos lados. Pero finalmente, decíamos, algo pasó en el 1200, y en el 1200 todas las estructuras políticas de la región sufren un colapso. Estos pueblos semitas se habían extendido, decíamos, por todo el Mediterráneo, y no solamente habían llegado de forma comercial, sino que habían dado lugar a culturas tan potentes como por ejemplo la cretense o en la costa griega. Pues bien, todo esto no se sabe bien qué ha pasado, no se conoce esa parte de la historia. Toda esta civilización, de una manera o de otra, a excepción de la asiria y de la egipcia, colapsa entre el 1200 y el 1000. Y imperios tan poderosos como el hitita desaparecen de la faz de la tierra. Desaparecen. Los pueblos del mar lo arrasan todo. El sistema de escritura se pierde en la mayor parte de estos sitios. Desaparece el registro histórico, desaparece el registro escrito y entramos en una larga época entre el 1100 y el 700, el 800, que es lo que los historiadores algunos han llamado la Edad Oscura, oscura en el sentido de que no hay información al respecto y que la poca información que hay es de tipo arqueológico, pero ya no hay fuente escrita para poder saber ni para poder leer qué es lo que los habitantes contaban de sí mismos. Pues bien, de todo esto que os he contado, que espero que os sirva de mapa general, de todo esto que os he contado, es de lo que va a tratar los siguientes 2 capítulos del libro, que yo espero que podamos leer ya a partir de ahora pues, con cierta fluidez y alguna que otra foto para aligerar la lectura. Alfonso, capítulo 4 del libro Chester Star, El Próximo Oriente en el segundo milenio. Junto a los pequeños centros de civilización aparecidos en Egipto y Mesopotamia hacia el 3000 antes de nuestra era, vivían poblaciones que se encontraban en un nivel de organización social mucho más bajo. Es bastante improbable que muchas de estas poblaciones hubieran podido llegar a los complejos modelos de las sociedades civilizadas de modo absolutamente independiente,
Pero no cabe duda de que, una vez conquistada la civilización, el concepto fundamental de esta se convirtió en artículo de exportación. A muchos de los habitantes de los valles fluviales, las nuevas conquistas les parecían muy atractivas, porque cuando estas poblaciones observaban el modo de vivir de las primeras sociedades civilizadas, no advertían los problemas inherentes a la aparición de la cultura, sino que se limitaban a apreciar sus notables progresos materiales. Fijaos cómo plantea el autor la expansión de la civilización, ¿no? Dice, claro, cuando algún pueblo de estos inventa la ciudad e inventa la agricultura, los vecinos que están al lado, que siguen viviendo de la caza y de la recolección, lo miran con envidia, ¿no? Y dicen, uy, fíjate cuánta comida les sobra, ¿no? Cuando llega el invierno tienen la comida del granero. Cuando llega la tormenta tienen casas en las que refugiarse, ¿no? Pero claro, lo que no ven es todos los problemas que representa una vida organizada y sometida a una autoridad, por ejemplo, ¿no? La pérdida de libertad que podía representar la vida civilizada para estos pueblos seminómadas o que vivían de la caza y la recolección. Adelante, Alfonso. La subsiguiente expansión de las nuevas ideas por el Próximo Oriente no fue un proceso de pura irradiación desde los primeros centros hacia el exterior. Algunas poblaciones que habitaban en los confines del fértil creciente adoptaron el camino más breve para alcanzar un nivel parecido, infiltrándose en los valles de los ríos o conquistándolos. Otras poblaciones se quedaron en sus tierras y trataron de imitar los modelos presentados por Egipto y Mesopotamia. En líneas generales, puede decirse que las áreas que poseían una fuerte base neolítica habrían podido civilizarse fácilmente con solo consolidar su sistema político y social, pero en la realidad histórica nos encontramos con que el proceso de civilización no tuvo en cuenta la proximidad geográfica, porque poblaciones que se encontraban muy cerca de los centros civilizados permanecieron ancladas en sistemas de vida más elementales. No todos consideraron que el cambio era más deseable que continuar las tradiciones de sus antepasados. Gracias, Alfonso. ¿Está Sara contigo? No. Ah, vale. No está. Pues nada, continúa Víctor Romaní. Al parecer, el desarrollo del comercio fue lo que sobre todo contribuyó a suscitar en los pueblos no civilizados una profunda admiración por el progreso conseguido en Egipto y en Mesopotamia, y las vías a través de las cuales se irradiaban las nuevas ideas fueron esencialmente las más importantes vías comerciales del Próximo Oriente. La Baja Mesopotamia, en particular, necesitaba muchos recursos que su llanura de aluvión no podía proporcionarle. Pero también los reyes egipcios, ya desde los primeros faraones del Imperio Antiguo, enviaron expediciones a países extranjeros. Fijaos una cosa, Víctor. Dijimos que lo que define Egipto y Mesopotamia es la edad del bronce. ¿Vale? Bueno, pues ni en Egipto había cobre, ni en Mesopotamia había cobre. Sí, esta gente para poder hacerse con el cobre y con el estaño, tenía que emprender expediciones comerciales de larga distancia para poder hacerse con las materias primas. Pero, por ejemplo, Egipto, que era una potencia fluvial, no tenía árboles, no tenía madera, y la madera la tenía que llevar desde el Líbano. Es decir, son tremendas organizaciones políticas que dependen para su funcionamiento, ya no solamente para su defensa, sino para su funcionamiento ordinario, dependen de ingentes cantidades de materias primas que tienen que traer en forma de comercio o como sea, o de pillaje, pero lo tienen que traer de muy lejos de sus fronteras, ¿no? En el caso de Egipto, pues tiene que traerlo de 300, 500, 600 kilómetros de distancia, y en el caso de la Mesopotamia, pues prácticamente igual, ¿vale? Adelante, Víctor. En la medida en que aumentaba la intensidad de los lazos económicos entre los habitantes de los valles fluviales y el mundo exterior,
Aumentaban también los lazos políticos y culturales. En cierto sentido, los comerciantes iban a las tierras civilizadas, pero con mucha frecuencia también los pueblos vecinos, en especial los nómadas, procuraban los metales, los esclavos y los otros objetos requeridos por las sociedades civilizadas. Gracias, Víctor. Julio, continúa tú. Los efectos que de ellos se derivaron fueron muy notables, tanto en los países extranjeros como en el interior. Los asentamientos urbanos más antiguos eran objeto de envidia para otras poblaciones que empezaron pronto a invadir otros territorios más organizados. Ya fuera para defenderse de esas invasiones, ya para combatir la inquietud social interior, las estructuras políticas egipcias y mesopotámicas tendieron a unificarse más, a crear una clase militar e incluso embarcarse en empresas imperialistas. En Mesopotamia, en especial, las primeras ciudades-estados se encontraron en ocasiones unidas bajo los reyes, a empezar por Sargón I, y el imperio resultante se extendió hasta la Mesopotamia septentrional. El imperio medio egipcio ejerció cierta hegemonía sobre algunas zonas de la costa siria. En el segundo milenio antes de Cristo, esta expansión, junto con la aparición de centros locales, había creado una capa social civilizada en la mayoría del fértil creciente. En el arte, en literatura, en religión y otros muchos terrenos, se llegó a intensificar y refinar ideas y conceptos heredados de los primeros centros de civilización. En realidad, los descubrimientos realmente independientes y significativos de este periodo son escasos. Características de la época es el uso más amplio y refinado del bronce, conseguido mediante la aleación de cobre y el estaño, y usado muy especialmente en la manufactura de espadas y otras armas. El bronce se usaba desde el tercer milenio, pero el momento culminante de la Edad de Bronce abarca desde el 1700 al 1200. En este capítulo examinaremos las conquistas de estas épocas en los territorios del fértil creciente. En el capítulo 5 nos ocuparemos, en el cambio, de la paralela expansión de las culturas fuera del Próximo Oriente, aunque algunas de las poblaciones de que se hablará en él, como los hititas de Asia Menor, aparecerán también en algunas peripecias del presente capítulo. Gracias, Julio. Charo, continúa tú. Los invasores del inicio del segundo milenio. Características generales del segundo milenio. Los límites cronológicos que acabamos de indicar para fechar el momento culminante de la Edad del Bronce están determinados por dos grandes oleadas de invasiones en el Próximo Oriente. La primera finalizó hacia el 1700 antes de nuestra era y la segunda cayó sobre la zona hacia el 1200 antes de nuestra era durante el tercer milenio. Durante el tercer milenio. Durante el tercer milenio, los primitivos estados de Mesopotamia y Egipto habían sufrido esporádicos ataques e infiltraciones, pero en los primeros siglos que siguieron al 2000 antes de nuestra era, se produjo una invasión especialmente masiva. Las consecuencias prácticas de dichas invasiones fueron al final del Imperio Medio y la caída de los sucesores de Hammurabi en el reino babilónico. Nos dice, las consecuencias prácticas de dichas invasiones fueron el final del Imperio Medio en Egipto y la caída de los sucesores de Hammurabi en el reino babilónico. Continúa, Charo. Sin embargo, también en esta época se iban extendiendo los lazos culturales y económicos a través del Próximo Oriente. En los siguientes 5 siglos, el fértil creciente disfrutó de un periodo de relativa tranquilidad. En especial la clase dirigente, que estaba formada por los jefes militares de los pueblos invasores, por señores locales y por sacerdotes, disfrutó de un lujo mucho mayor que el conocido anteriormente. Después, las sociedades civilizadas empezaron a declinar y una terrible oleada de nuevas poblaciones se abatió hacia 1200 antes de nuestra era, sobre el Próximo Oriente, determinando un giro radical en la vida política y social de la región. Gracias, Charo. Consuelo, ¿te apetece leer? ¿Tienes el texto? Sí, tengo el texto. Muy bien, adelante. Los semitas. Los semitas.
La primera oleada que originó el periodo de prosperidad que siguió al 1700 antes de nuestra era provenía de dos direcciones distintas. Algunas poblaciones bajaron de las montañas del norte y el este de Mesopotamia. Otras se infiltraron desde el desierto meridional. Estas últimas, que fueron las más importantes, hablaban lenguas semíticas y tenían un sistema de vida bastante parecido entre sí. Aún no es posible establecer con certeza si los semitas se originaron en la península de Arabia, aunque no cabe duda de que en la época histórica esta región era una constante reserva que periódicamente lanzaba poblaciones de lengua semita. Antes incluso de consolidarse la civilización hacia grupos de este tronco que se establecieron en Mesopotamia o en otras partes del fértil creciente. Desde la época de Sargón I, los semitas de Akkad predominaron sobre los sumerios. Sucesivas invasiones, en especial los pueblos amorreos, consolidaron su poder. Consuelo, te perdemos. Que Espera un momentito. Espera un momentito, Consuelo. En tiempos Murabi. Consuelo, detente un momentito que te perdemos. Sí. He quitado el vídeo para que vaya mejor el sonido, ¿vale? Decíamos que desde la época de Sargón los semitas de Akkad predominaron sobre los sumerios. Sucesivas invasiones... A ver, espera. Sucesivas invasiones, en especial los pueblos amorreos, consolidaron su poder, que se hizo definitivo en tiempos de Hammurabi. De allí en adelante, la mayoría de los habitantes del Próximo Oriente hablaban lenguas semíticas muy afines. Las más importantes eran el acadio, que incluía también el asirio, el cananeo, del que se derivó el hebreo, y el arameo, del que salieron el árabe y el etíope. Gracias, Consuelo. Continúa la lectura, Concha. Sí, hola. A ver, este grupo de lenguas tiene una estructura vocálica débil y posee solo dos tiempos verbales, a diferencia de los más complejos verbos de las lenguas indoeuropeas. La sintaxis de las lenguas semíticas no tiende a usar proposiciones subordinadas, es decir, a organizar y sintetizar el pensamiento de un modo claro. Considerada desde el punto de vista del pensamiento europeo, la literatura del Próximo Oriente parece poética y simbólica. Culturalmente, el modo de pensar de los habitantes del desierto era bastante distinto del de los habitantes más civilizados de los países agrícolas. La mayoría de las poblaciones del desierto eran seminómadas y en sus desplazamientos empleaban asnos o camellos como animales de carga. Estaban organizadas en grupos tribales guiados por jefes elegidos y eran intolerables ante cualquier obligación social y política. Sus repetidas irrupciones destruyeron incluso reinos formados por sus consanguíneos en los territorios donde estos se habían establecido. El núcleo de vida asociada de estas poblaciones era la familia patriarcal, que vivía principalmente del pastoreo y el antagonismo con los otros clanes. La posición de cada persona dependía solamente de las relaciones de parentesco. El concepto de propiedad privada o la valoración de la vida, según medidas materiales, eran desconocidos o considerados con desconfianza. Gracias, Concha. Xavier, sigue tú, por favor. Por otra parte, el nomadismo empujaba a estos semitas a comerciar por todo el territorio del fértil creciente. Y cuando se presentó una ocasión favorable, sus jefes, que tenían una mentalidad más abierta que los señores de los pequeños estados, estabilizados desde hacía mucho tiempo, consiguieron crear vastos imperios. En el terreno religioso, como es natural, no aparecían entre estos nómadas los ritos de la fertilidad, propios de las sociedades agrícolas. Concebían sus dioses o Baal de las tribus, en forma menos humana y más abstracta. Sin embargo, veneraban aquellas fuerzas como benévolos antepasados, en estrecho contacto con sus descendientes. También en este aspecto, como en los demás, la siempre renovada infiltración de nuevas poblaciones
con hábitos de vida tan diversos, tuvo un poderoso efecto sobre el pensamiento de las sociedades campesinas, mucho más estático. Los indoeuropeos. Los semitas, de todas formas, no eran los únicos que se movían. Al otro lado del fértil creciente, los habitantes de la montaña descendieron a la llanura. Junto con ellos, a comienzos del segundo milenio, llegaron numerosos grupos de poblaciones de lengua indoeuropea. Debido a que la mayoría de las lenguas de la Europa moderna, excepto el vasco, el húngaro y el finés, son de origen indoeuropeo, los historiadores muestran un gran interés por este grupo de pueblos y sus migraciones. Gracias, Javier. Marí, continúa tú, por favor. Vamos a ver. Una de las mayores conquistas de la moderna lingüística comparada fue el descubrimiento de que en época primitiva algunos elementos de este grupo se desplazaron desde el Próximo Oriente hasta llegar a la India. Cuando los oficiales y los comerciantes ingleses de la India en el siglo XVIII de nuestra era empezaron a conocer el sánscrito, la antigua lengua sagrada de aquella enorme península, advirtieron que dicha lengua tenía claros lazos con las lenguas de Europa occidental. Durante el siglo XIX, los lingüistas estudiaron las interesantes implicaciones de este hecho y, tras completar el cuadro con otros descubrimientos lingüísticos posteriores, llegaron a ofrecer un panorama sorprendente de los desplazamientos ocurridos en la prehistoria de las poblaciones indoeuropeas por las regiones septentrionales y centrales de Eurasia. ¿Qué tiempos aquellos en que los comerciantes Sí. y los militares eran capaces de percibir esas sutilezas en el idioma, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Continúa la lectura, Amalio, por favor. Ya. Aunque este testimonio ha sido de gran ayuda para el historiador, sus efectos secundarios no han resultado tan buenos. Las teorías raciales de algunos investigadores e el intenso orgullo nacionalista de las recientes generaciones europeas engendraron el equívoco de considerar a este grupo lingüístico como una raza propiamente dicha, atribuyendo un significado absurdo del concepto de sangre aria. Todo el que hable una lengua indoeuropea es indoeuropeo, con independencia de su tipo físico o del color de su piel. Una rama extinguida, la tocaariana de Asia Central, era hablada por hombres que tenían características físicas de tipo mongol. Otro error que cometieron los historiadores con su complacida convicción de superioridad indoeuropea frente a los retrasados asiáticos fue la de afirmar que los indoeuropeos poseían notables aptitudes para la civilización y que allí donde llegaron realizaron grandes progresos. La verdad es que cuando nos encontramos por primera vez a los indoeuropeos en la historia, estos eran unos bárbaros y sus invasiones produjeron a menudo una grave decadencia de las sociedades con las que entraron en contacto. Gracias, Amalio. Juan Viñoles. Dado que estaban tan atrasados, resulta muy difícil servirse de testimonios arqueológicos para fijar el lugar de origen de las lenguas indoeuropeas. Por desgracia, las lenguas no dejan rastros en la cultura material y la escritura fue utilizada solo después de que quienes las hablaban entraron en contacto con los pueblos civilizados. Quizá los indoeuropeos procedían de algunas localidades de la inmensa región formada por las grandes llanuras que se extienden a través de Europa Central hacia el este, hacia Siberia. Vivían en regiones interiores y no conocían una palabra para designar el mar. Los diversos dialectos tenían, empero, palabras similares para indicar los ganados, los caballos, los carros con ruedas, etc. Los lingüistas deducen de ello
que los antiquísimos indoeuropeos eran un grupo de tribus emparentadas, esencialmente nómadas y patriarcales, que conocían el cultivo de los cereales. Pero incluso estas deducciones son peligrosas, ya que las poblaciones indoeuropeas pudieron haber aprendido y difundido estas técnicas cuando entraron en contacto con otros pueblos. En su vida nómada, los dioses del cielo eran más importantes que los de la fertilidad, y predominó siempre la aristocracia guerrera, al menos en el periodo en que duró la migración. Gracias, Juan. Rosa, adelante. Los indicios más seguros sobre el carácter de estas poblaciones y sobre sus migraciones son las referencias literarias de las comunidades civilizadas y además la distribución de sus propias lenguas indoeuropeas. De dichos testimonios se podría concluir que por razones ignoradas este grupo empezó a moverse un poco antes del 2000 antes de nuestra era, que conste que Cristo es más corto. Se diseminó por toda Europa y por Asia Occidental. El grupo que hablaba una especie de prelatín y dialectos afines llegó por último a Italia y otros se dirigieron a Grecia. Los hititas entraron en Asia Menor y, como veremos en el próximo capítulo, fueron los primeros indoeuropeos que dejaron documentos escritos de su lengua. En el fértil creciente, las poblaciones montañesas, hurritas y casitas, que examinaremos brevemente, tenían lazos con los indoeuropeos, aunque no hablaban una lengua indoeuropea. Otros fueron a Persia y a la India. ¿Sigo? No, gracias. Paqui, continúa tú, por favor. En su conjunto, las lenguas indoeuropeas se dividen en dos grandes grupos, el grupo centum y el grupo satem, nombres de las respectivas palabras para indicar el número 100. El grupo cetum, del que se derivan las lenguas románicas, sajonas, célticas y griegas, se estableció predominantemente en Europa occidental. Las lenguas satem, el eslavo, el armenio, el iraní y el indio, son fundamentalmente orientales. Algunas variedades, como la hitita, no pertenecen a ninguno de los dos grupos. Como por ejemplo del origen común de estas lenguas, cojamos las palabras que indican a los padres. Padres se dice pita en sánscrito, pakar en tocario, air en armenio, pater en latín, tad en galés, otek en ruso. Los dos últimos vienen de un diminutivo infantil para papá. La madre infundía quizás menos temor y tuvo menos necesidad de formas irregulares. Matar en sánscrito, makar en tocario, mair en armenio, mater en latín, mam en gales, mat en ruso. Gracias, Paqui. Continúa la lectura, José María. Mesopotamia y Siria. Consecuencias de las invasiones menos 1700-1200. Las invasiones de las tribus semíticas indoeuropeas y de otros pueblos bárbaros fueron acompañadas de matanzas, saqueos y a veces también de destrucciones de ciudades. El imperio medio egipcio y en Babilonia los descendientes de Hammurabi se vieron barridos. Pero a pesar de todo, los resultados generales no fueron catastróficos. Inmediatamente después del menos 1700, en todo el fértil creciente fueron apareciendo estados más grandes y con una estructura más compleja, y la civilización se difundió más ampliamente que antes. Algunos de estos centros eran pequeñas ciudades-estado, pero con frecuencia se trataba de reinos bastante extensos en cuyo interior las clases de los militares y los funcionarios tenían mayor importancia que en el tercer milenio. Desde el punto de vista político, los militares y la burocracia administrativa ganó peso en comparación con el peso que tenían en las sociedades anteriores agrarias, ¿no? Adelante, José María.
Gracias al gran desarrollo del comercio entre los diversos estados, una vez que se instauró la relativa paz, los contactos políticos y culturales entre los estados fueron ininterrumpidos. A partir de ahora se puede empezar a hablar de historia del Próximo Oriente en su conjunto, a diferencia de los anteriores 1500 años de historia egipcia y mesopotámica, cuyo curso se había desarrollado de forma totalmente inconexa. Desde el punto de vista político, el reino egipcio detentaba la soberanía, mientras que desde el punto de vista cultural, Mesopotamia constituía un polo de atracción para las demás regiones. Fijaos qué paradoja, ¿no? El aislamiento de Mesopotamia con respecto a Egipto, el relativo aislamiento, era lo que les había permitido a Egipto desarrollarse de forma plena durante los 2000 años anteriores, igual que a Mesopotamia. Si hubieran estado más cercanas, pues probablemente habrían competido por un espacio limitado y se habrían tenido que enfrentar una con la otra, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Que la civilización tenga que depender en cierta medida de un relativo aislamiento. Bueno, pues no es muy diferente de lo que nos contaba Levi-Strauss tampoco, ¿no? En Tristes Trópicos. Continúa, Luisa, por favor. Mesopotamia. Mesopotamia. Al examinar los progresos de esta época podemos desplazarnos de este a oeste por las regiones pertenecientes al fértil creciente, pero no necesitamos entretenernos demasiado con los más antiguos asentamientos civilizados de la Baja Mesopotamia. Allí, los casitas, una población que tenía un dios solar indoeuropeo, pero que no hablaba una lengua perteneciente al grupo indoeuropeo, había bajado de las montañas orientales y había puesto fin al reino de los sucesores de Hammurabi. Este pueblo no amplió más sus dominios, sino que se contentó con consolidar su posición en Babilonia durante el siglo XVI. Por consiguiente, este momento culminante de la Edad del Bronce vivió una fase de estancamiento. La región abierta que se encontraba inmediatamente al norte de Babilonia no podía ser regada con facilidad, por lo que quedó prácticamente abandonada. Más allá de esta zona se encuentra la Alta Mesopotamia, que en el segundo milenio empezó a asumir nueva importancia por su situación central respecto al fértil creciente. En la Alta Mesopotamia, el Tigris y sus tributarios regaban una región ondulada donde caían lluvias en cantidad suficiente para permitir el cultivo. Pero las condiciones locales de la región no habrían permitido por sí solas la aparición de la civilización, aunque la agricultura y el pastoreo se practicaban desde hacía tiempo en la zona. Las condiciones del suelo y las disponibilidades del agua no favorecían una rápida concentración de la vida en las ciudades. Pero la adopción de sistemas civilizados resultó un paso muy fácil cuando los indígenas hubieron advertido los progresos conseguidos en el sur. En efecto, la más importante vía comercial procedente de Babilonia subía por el Tigris, que era el recorrido más seguro contra los ataques de los nómadas. Vemos cómo la agricultura y el sistema de riego se va expandiendo a medida que se expanden las vías comerciales y el contagio de la civilización hacia el norte y sus conexiones con el resto del Oriente Próximo. Continúa la lectura, Cristina. A lo largo de este camino, aparecieron en el tercer milenio algunos centros urbanos. Especialmente importante fue la consolidación de la ciudad de Asur, llamada así por su protector, el dios solar de este nombre. En este núcleo se desarrolló un reino de lengua semítica, Asiria, que a su vez se convirtió en un centro que pronto irradió civilización. Los comerciantes asirios que traficaban en el Asia Menor Oriental antes del 1900 antes de nuestra era, han dejado muchos documentos económicos interesantes en una localidad, Kanesh, donde habían formado un barrio comercial perfectamente organizado fuera de las murallas de la fortaleza local. Otro barrio parecido se encuentra bajo la ciudadela de Cattusas, en el país de los hititas. En su patria, los reyes asirios trataron de mantener y expandir su poder contra Babilonia al sur y contra los montañeses hurritas al norte. En la tardía Edad del Bronce tuvieron un éxito temporal, pero los días de gloria de Asiria solo aparecieron en el primer milenio antes de nuestra era.
Aunque la civilización asiria siguió siendo siempre bastante afín a la babilónica, la agresividad guerrera y las influencias artísticas hurritas asimiladas por ella la confirieron un carácter particular. Más Gracias, lejos, a lo Cristina. largo del... Sí, Vale. creo que Marí no ha leído, ¿verdad, Marí? Sí. Ah, sí, ¿tú has leído? Pues entonces Paco Gotzen. Más lejos. Más lejos, a lo largo del gran arco occidental del Éufrates, hicieron su aparición en el tercer milenio otros estados civilizados. En el periodo considerado en este capítulo, la zona estaba ya ampliamente dominada por los hurritas. Estos, procedentes quizá de Armenia, habían llegado a la región bastante pronto. En la época de Hammurabi tenían ya el predominio en uno de los más importantes estados amorreos, Mari. Después, la influencia hurrita se fue consolidando en el vasto reino de Mitanni. La civilización de este estado era una interesante mezcolanza de ideas procedentes de fuentes diversas. La lengua hurrita, como otras muchas lenguas de la cadena de montañas del Próximo Oriente, no parece pertenecer al grupo lingüístico indoeuropeo, pero los jefes de Mitanni llevaban nombres afines a los de los invasores indoeuropeos de la India, así como algunas de sus divinidades Indra y Varuna. En su concepción religiosa y en sus mitos, los hurritas difundieron ideas de origen babilónico entre los hititas de Asia Menor y entre los antiguos hebreos de Palestina. Pero el arte que se derivó también de modelos babilónicos tuvo un carácter distinto, que influyó intensamente sobre el arte de regiones más distantes, con el frecuente motivo de animales fantásticos. El motivo del disco solar alado, que los hurritas recogieron de los egipcios, siguió siendo el más importante símbolo religioso hasta la época de los asirios y los persas. Por un lado, los mitanios se beneficiaron de la posición central que ocupaban en el fértil creciente, pero precisamente esta situación les exponía a ataques de todas partes. Este estado tuvo que aguantar la presión de los asirios, de los hititas y de los egipcios, y había desaparecido ya antes de acabar la Edad de Bronce. Ya vemos cómo las distintas ciudades-estados y las distintas organizaciones políticas tienen una vida efímera en Mesopotamia. Van creciendo y desapareciendo a la vez que van creciendo y apareciendo nuevos centros de poder alrededor suyo. Continúa, Mercedes, tú. Ciudades y puertos de Siria. Vamos a ver qué pasaba en el Mediterráneo mientras tanto. En el segundo milenio antes de nuestra era, los antiguos centros sirios, que habían empezado a hacer su aparición ya en el tercer milenio, extendieron su influencia por donde el terreno lo permitió. La orografía del país presenta dos cadenas montañosas paralelas, la del Líbano junto a la costa mediterránea y el antilíbano en el interior. Entre estas dos cadenas de montes, el fértil valle de Orontes sustentaba a Damasco y a otras ciudades. A lo largo de la costa, algunas llanuras más pequeñas favorecían la aparición de ciudades como Sidón, Biblos y Ugarit. Más al sur se extendía la tierra menos fértil de Palestina, donde Jericó, Jerusalén y otras localidades eran ciudades interiores, mientras Gaza y Ascalón eran puertos de mar. Palestina se hallaba un poco al margen de las principales corrientes de tráfico, pero Siria era un óptimo centro para el comercio interior hasta las regiones del Éufrates. Hacia el norte, a través de la llanura de Cilicia y de la cadena del Tauro, alimentaba el comercio hasta Asia Menor. Y hacia el este,
por el mar hasta la cuenca mediterránea e incluso hasta Egipto. La gran fuerza de la cultura mesopotámica se manifestó en el hecho de que en toda esta área, incluso en Palestina, se sintió más la influencia oriental que la de la tierra de Egipto, relativamente aislada. Gracias, Mercedes. Sales, por favor, continúa. Entre los pequeños reinos y las ciudades comerciales. Entre los pequeños reinos y las ciudades comerciales de esta zona, una de las más conocidas era Ugarit, la moderna Ras Manra, que se ha excavado en los últimos 30 años. En la ciudad, que se encuentra a 1 milla en el interior, y en su puerto se han hallado objetos artísticos originarios de Mesopotamia, de Egipto e incluso del mundo minoico-micénico en el mar Egeo. Ugarit, a su vez, fabricaba y exportaba cosméticos, objetos de madera, tejidos teñidos con la famosa púrpura que se obtenía de un molusco de la costa, y trabajos en bronce basados en la elaboración del cobre de Chipre. ¿Os dais cuenta de la descripción de Ugarit, no? Sí, un emporio comercial que era el nexo por el que pasaban las materias primas provenientes de todos los rincones del mundo conocido en ese momento, ¿no? Y era una ciudad que vivía de comprar y vender y manufacturar, ¿no? Adelante, Sales. Sí. Las lenguas usadas para los documentos oficiales eran el egipcio, el acadio, el hitita, el hurrita y el dialecto local cananeo, de tipo semita. Este último estaba escrito con caracteres cuneiformes y tenía 30 signos consonánticos y 3 vocales, un verdadero alfabeto. Junto a Ugarit, otras poblaciones de lengua semítica estaban experimentando al mismo tiempo otros alfabetos de tipo más corriente, algunas letras de los cuales se derivaban de caracteres jeroglíficos. Uno de estos alfabetos se impuso al final sobre todos los demás y se convirtió en el antepasado de los alfabetos griego y latino. Gracias, Sales. Marta, termina el párrafo, por favor. Los mitos y las concepciones religiosas de Ugarit. Los mitos y las concepciones religiosas de Ugarit han aclarado interesantes aspectos de las creencias cananeas en el período que los hebreos entraron en Palestina. Las mayores divinidades eran la pareja, el creador de naturaleza, y su esposa Ashera, la cual participaba de muchos atributos de la babilónica Ishtar. Pero más conocida en el culto popular era su hija Baal, una divinidad solar, con su esposa Anat, en torno a la lucha incesantemente renovada entre Baal, o a veces su hijo Aliyán, señor de las fuentes y los pozos, y Mot, señor del cálido verano. Se creó un mito y un ritual muy complejo. Solo si Baal vencía podían estar seguros los hombres del regular retorno de las lluvias invernales, además de los mitos referentes al culto de la fertilidad. Los habitantes de Ugarit conocieron también mitos enlazados con los seres humanos, en especial Akhak y el rey Keret, que reflejaban sus meditaciones sobre el destino moral de los hombres y sobre su deseo de perpetuarse mediante los hijos. Los hebreos aprenderían mucho este tipo de religión, pero también reaccionaría, y en forma muy intensa, contra la prostitución sagrada, el sacrificio humano y el politeísmo primitivo de Canaán. En el segundo milenio antes de nuestra era, las grandes potencias que rodeaban Ugarit y a sus vecinos ejercieron una fuerte influencia sobre ellos. La historia de Siria solo puede entenderse si se tiene en cuenta las grandes corrientes de la época, pero los numerosos intentos extranjeros de ejercer un verdadero dominio sobre esa área reflejan el creciente bienestar comercial de la zona. Bueno, y lo dejamos aquí.